Hola, soy Ángela Leonor Palacio Cedeño, estudiante de la carrera de Psicología de segundo nivel paralelo B. Hoy, cuando son las 11:22 de la noche, siendo día jueves 4 de diciembre del 2025, voy a exponerles sobre la unidad 3, sobre el psicoanálisis, conductismo y cognitivismo, y sobre la unidad 4, sobre la corriente humanística. Haciéndole una pequeña introducción sobre las corrientes psicoanalísticas. El psicoanálisis surge a finales del siglo XIX con Sigmund Freud, quien propone que gran parte de nuestra vida psíquica es inconsciente. Esta corriente busca comprender cómo los deseos, los conflictos internos y las experiencias infantiles influyen en la conducta adulta. Posteriormente, Jacques Lacan retoma y reformula el psicoanálisis desde el lenguaje y la estructura inconsciente. Existe un esquema de funcionamiento psíquico, según Freud, que propuso distintos modelos. Entre los más clásicos están el modelo topográfico, que divide a la mente en inconsciente, preconsciente y consciente. El inconsciente habla de los deseos reprimidos, las pulsiones, los conflictos. El preconsciente habla sobre los contenidos que pueden pasar a la conciencia. El consciente es aquello de lo que estamos al tanto. El modelo estructural divide la personalidad en el ello, el yo y el superyo. El ello son los impulsos y deseos primarios para buscar placer. El yo es el meditar en aquellos deseos, en las reglas y en la realidad y normas. El superyo habla de la moral, prohibiciones internalizadas. La conducta es el resultado del equilibrio entre estas tres instancias. El concepto del psicoanálisis de la sexualidad, según Freud, amplió el concepto de sexualidad más allá de lo genital para él. La sexualidad está presente desde la infancia. Se organiza en etapas psicosexuales: oral, fálica, latencia, y según la energía sexual o líbido impulsa el desarrollo. Los conflictos en esta etapa pueden generar fijaciones o síntomas en la vida adulta. Lacan retoma este concepto, pero afirma que la sexualidad está estructurada por el lenguaje. Lo central no es el cuerpo biológico, sino la manera en que el sujeto se inscribe en un orden simbólico, las normas, el deseo del otro. El psicoanálisis según freudiano y lacaniano. Según Freud, el inconsciente se expresa mediante sueños, lapsus y síntomas. El tratamiento trabaja con la asociación libre y la interpretación. La sexualidad infantil es fundamental para entender la subjetividad. Lacan habla que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Introduce los registros, tanto real como imaginario. Desde el papel del otro, el deseo, la cura se centra en trabajar con la palabra y el significado. Ambos enfoques buscan comprender el sufrimiento psíquico más allá de lo observable. El conductismo surge como reacción al psicoanálisis. Rechaza lo no observable y se centra en la conducta. El conductismo clásico
que fue impulsado por Pavlov y Watson. La conducta es una respuesta a estímulos externos. El aprendizaje ocurre por condicionamiento clásico, entre la asociación de estímulos. Por ejemplo, el sonido es un estímulo neutro que se asocia a la comida hasta provocar salivación. Esto fue en el ejemplo que utilizaron con los perros. El condicionamiento es operante según Skinner. La conducta se aprende según sus consecuencias. Si una acción es reforzada, se repite. Si se castiga, disminuye. Introduce esfuerzos positivos, negativos y luego programas de refuerzo. El cognitivismo aparece como crítica al conductismo. Sostiene que el ser humano no solo responde a estímulos, sino que procesa información, interpreta, piensa y toma decisiones. El cognitivismo estudia la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas. Entre ellos están los autores como Piaget, Brunner, Neisser. Los aportes contemporáneos. Las corrientes actuales tienden a integrar la psicología cognitivo-conductual, que combina conductismo y cognitivismo. Trabaja con pensamientos, emociones y conductas. Es breve, estructurada y basada en la evidencia. La neurociencia estudian cómo el cerebro sustenta procesos mentales y emocionales. El psicoanálisis contemporáneo es un diálogo con otras disciplinas, con más énfasis en la intersubjetividad, el trauma y la relación terapéutica. Estas corrientes muestran en distintas formas de entender al ser humano. Por ejemplo, el psicoanálisis se centra en el inconsciente, el deseo y una historia en particular. El conductismo observa la conducta y el aprendizaje por estímulos. El cognitivismo explica cómo pensamos, interpretamos y procesamos la información. Juntas ofrecen una visión amplia y complementaria de la mente humana. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado la unidad 3. Vamos a continuar con la unidad 4, que trata sobre las corrientes humanistas. La corriente psicológica humanista surge a mediados del siglo XX como una respuesta a dos corrientes dominantes: el psicoanálisis, centrado en el inconsciente y los conflictos, y el conductismo, centrado en una conducta observable. La psicología humanista se conoce como la tercera fuerza y pone el foco en los siguientes aspectos: la libertad y responsabilidad humana, la experiencia subjetiva, la tendencia al crecimiento personal, la búsqueda de sentido y autenticidad. Como antecedentes históricos, tenemos la influencia de la fenomenología y el existencialismo, que fue promovido por Husserl y Heidegger, también por Sartre. Estos muestran pues el interés en el consciente. Aportes de la filosofía humanista. Habla sobre la dignidad humana, la autorrealización. En la psicología podemos hablar de trabajos de Maslow y Carl Rogers. Esto sucedió aproximadamente
entre los años 1950 y 1960, quienes cuestionan la visión mecanicista de la conducta. Contraste entre psicología conductista y psicología humanista. El conductismo se centra solo en lo observable. El comportamiento es producto de estímulos, respuestas y coordinamiento. El ser humano se concibe como pasivo, moldeado por el ambiente. Enfatiza el control externo y la modificación de la conducta. El humanismo. Esta corriente pues se enfoca en la experiencia interna, como por ejemplo emociones, percepciones y los valores del ser humano. El ser humano es activo, libre y orientado al crecimiento. Busca comprender a la persona de manera global. Destaca la capacidad de elección, la capacidad de creatividad y la capacidad de sentido en la vida. En síntesis, el conductismo estudia cómo se comporta el individuo. La psicología humanista estudia cómo vive y experimenta su existencia. Enfoque centrado en la persona según Carl Rogers, uno de los planes del humanismo. En aquello, pues Rogers propone ideas principales. Cada persona tiene una tendencia actualizante, es decir, una capacidad natural para crecer y desarrollarse. La terapia debe centrarse en el mundo interno del paciente. Condiciones fundamentales del terapeuta. Tenemos tres principales: la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia. La empatía busca comprender desde el marco interno del otro. La aceptación incondicional es no juzgar y tener un respeto total por las otras personas. La congruencia es la autenticidad que marca el terapeuta. El objetivo es crear un clima emocional seguro para que la persona encuentre sus propias respuestas. La Gestalt, fundada por Fritz Perls, es una terapia humanista existencial, enfocada en el aquí y en el ahora. Las características principales: la experiencia se trabaja en el presente. La importancia de la responsabilidad es personal de cada uno. El organismo busca la autorregulación. Utiliza técnicas expresivas, silla vacía, dramatizaciones, trabajo corporal. También atiende la manera en que la persona se interrumpe en su crecimiento. Estos son mecanismos de introspección, proyección, etc. 5. La logoterapia. Está creada por Viktor Frankl, basada en su experiencia en campos de concentración y en una filosofía existencial, cuyo eje central está basado en que el ser humano necesita encontrar un sentido para vivir. Cuando la persona pierde el sentido de la vida, el sentido de la existencia, pues va a aparecer un vacío existencial.
sin salida. Los principales fundamentos: libertad de voluntad, voluntad de sentido, sentido de la vida. Utilizan procesos de duelo, crisis existencial, depresión y situaciones límites. Terapias de tercera generación. Entre estas podemos anotar las siguientes, y aparecieron a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, integrando pues elementos conductuales, cognitivos y contemplativos. Las características comunes: enfoque en la aceptación, la flexibilidad y valores personales. Estas trabajan no solo en la conducta del hombre, sino también en la relación que tienen los pensamientos y las emociones. Incorpora también prácticas como mindfulness, ¿no? Que son prácticas de relajación y prácticas que ayudan a desestresar al ser humano. Estas prácticas pueden ser, por ejemplo, realizar el baile que te gusta, hacer meditación, prender inciensos, poner una música clásica, realizar labores como por ejemplo escribir una carta, luego quemarla, rayar papel de diferentes maneras, romper hojas. Todo eso son cosas que por medio conocidos como el mindfulness, que te van a ayudar pues mucho a incorporarlas y a tener luego pues una relajación, y luego pues te va a dar una aceptación de las cosas que ya no puedes cambiar. Ejemplos principales: tenemos el ACT, que es una terapia de aceptación y compromiso. Esta acepta lo que no se puede cambiar y actúa según los valores. El DBT es una terapia dialecto-conductual que te ayuda pues a regular emociones intensas. Esto por lo general es útil cuando se tiene pues trastorno de personalidad. El MBCT, que es una terapia cognitiva basada también en mindfulness, es prevención de recaídas depresivas, ¿no? Que siempre te distraigas con cosas que te gusta hacer, como de pronto bailar, cantar, dibujar, escribir un poema, cantar una canción favorita, incluso realizar caminatas, realizar un ejercicio, ir a bailoterapia, etc. El FAP es una terapia psicoanalítica funcional. Esta es para mejorar patrones relacionales en la interacción terapéutica. Estas terapias representan una visión integradora entre lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. La psicología humanista aportó una visión optimista, experiencial y centrada en una dignidad humana. Frente al conductismo, enfatiza una responsabilidad de libertad y también incluye la subjetividad. Sus desarrollos, como el enfoque centrado en la persona, la gestal y la logoterapia, siguen aún influyendo hasta los actuales días, mientras que ciertas terapias de tercera generación
pues son aquellas que permiten integrar elementos humanistas, cognitivos y conductuales, los cuales ofrecen y abordan una manera más completa para el bienestar psicológico. Muchas gracias.